Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar sobre las competencias comunicativas. La comunicación es esencial para la vida social, tal y como la conocemos, ya que a diario interactuamos continuamente en los diferentes entornos. Es por ello que es importante gozar de buenas habilidades comunicativas y aquí vamos a hablar de aquellas competencias comunicativas, pero sobre todo vamos a aprender a desarrollarlas. Desde la infancia el ser humano va adquiriendo y desarrollando la capacidad de comunicarse y con el tiempo se vale de todos los sistemas de signos de su comunidad sociocultural para poder realizar este ejercicio comunicativo. Encontramos a uno de los grandes exponentes de este concepto, al señor D.H. Haynes, quien es el creador de este concepto y que resume a las competencias comunicativas en los siguientes puntos, que es cuándo hablar, cómo hablar, para qué hablar, con quién hablar, dónde hablar y de qué hablar. El señor Del Hathaway Haynes, perdón mi pronunciación en inglés, fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista, ¿sí?, cuyo trabajo se ocupó principalmente de las lenguas del Pacífico Noreste, pero también fue conocido como uno de los primeros sociolingüistas que ayudó a establecer por primera vez la conexión que existía entre el habla y las relaciones humanas y el entendimiento humano sobre el mundo. Este señor afirmaba que para hablar una lengua de manera correcta no solo era necesario aprender su vocabulario y la gramática, sino que también se debía tener en cuenta el contexto en el cual se estaban usando las palabras, razón por la cual crea el concepto de competencias. Siendo así, la competencia comunicativa como la capacidad que tienen las personas de comportarse adecuadamente ante cualquier evento comunicativo, ¿sí?, donde el interlocutor y el espacio se ajustan dependiendo también en donde se desarrolla la situación comunicativa. Es decir, no es lo mismo conversar con un amigo que conversar en una entrevista de trabajo, ¿sí?, ya que no se va a usar el mismo vocabulario y mucho menos se va a dar el mismo comportamiento, porque pues en una entrevista de trabajo siempre queremos dar una buena impresión. Distinguir entonces dos habilidades de competencias comunicativas, que son la habilidad lingüística y gramatical, que comprende la construcción de frases bien estructuradas, la interpretación adecuada y la formulación de juicios u opiniones sobre estas frases, que nos sirven para comunicarnos. Y encontramos la habilidad extralingüística, que hace referencia a las interrelaciones sociales y semióticas de lo que se expresa, y en esta comprende los ruidos en el discurso, como el llanto, el carraspeo, las risas o los suspiros. Ya hace referencia a todo lo que se encuentra por fuera, al ambiente, al contexto. Competencias comunicativas tienen unas características que son el dominio de la expresión tanto oral como escrita. También tiene en cuenta unos valores como el respeto, la sinceridad y la confiabilidad. Siempre comunica y comenta mensajes e información con exactitud, veracidad, confiabilidad y lógica. Se da un perfecto dominio del idioma para la expresión y la comprensión. Hay un dominio del uso de tecnología, ¿sí?, valorando siempre la innovación y los avances comunicacionales por nuevos medios, que ya no son los convencionales. Enriquece la ilustración cultural, la apertura a nuevos conocimientos, la emotividad, la curiosidad y la flexibilidad. Y demuestra compromiso social, amerita el desarrollo de una visión analítica y crítica, y permite el establecimiento de relaciones respetuosas y productivas mediante la valoración, el respeto mutuo, la cortesía y la solidaridad. Digamos que cuando desarrollamos las competencias comunicativas adquirimos estas características. Ahora
las competencias comunicativas se basan en unas habilidades que son el habla, la escritura, la escucha y la lectura. Es necesario desarrollar estas 4 habilidades que nos van a permitir desenvolvernos de una mejor manera cuando estemos frente a un acto comunicativo. ¿Qué es lo que este semestre vamos a ver? ¿Sí? Vamos a enfocarnos básicamente en el habla, la escritura y la lectura. Tipos de competencias comunicativas. Entonces encontramos la competencia lingüística, que es el pilar central de la comunicación, y esta hace referencia a la adquisición y el desarrollo de una lengua, ¿sí? Y a su posterior dominio. También a ese nivel de integración del lenguaje, entendido como un sistema de símbolos articulados que posibilita el entendimiento entre personas. Esta competencia nos permite pensar y expresarnos a través de las palabras y su combinación, así como asignar nuevos términos a objetos y sensaciones. Básicamente la competencia lingüística hace referencia a todo ese sistema de símbolos del idioma pues, que cada persona tiene, ya sea el español o el inglés u otro. La competencia paralingüística, que está formada por esos elementos adicionales que complementan al lenguaje. Distinguimos entre los recursos orales como la entonación, la intencionalidad, y en el recurso escrito están las márgenes, la negrita, la cursiva y las mayúsculas. Un ejemplo de la competencia paralingüística es la palabra amigo, ¿sí? Va a tener una connotación distinta si se pronuncia entre 2 personas cercanas. Por ejemplo, cuando le queremos dar las gracias a alguien, entonces vamos a decir gracias amigo. Sin embargo, cuando le decimos a una persona con la que vamos a discutir y usamos la palabra amigo, puede tener una connotación diferente. Podemos decirle, eso me lo dices a la cara, amigo. Si se dan cuenta, el tono es un poco diferente, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la competencia paralingüística, a ese recurso adicional. En este caso fue un recurso oral porque la entonación y la intencionalidad que utilicé en las 2 frases fueron diferentes. En una de agradecimiento y en la otra una entonación donde quería buscar pelea. Entonces, a eso hace referencia la competencia paralingüística. La competencia discursiva, que es la sucesión lógica y ordenada de las ideas o argumentos del discurso para poder comprender correctamente un mensaje, ¿sí? Entonces aquí necesitamos que el contenido esté cohesionado y sus puntos sean coherentes. Más adelante vamos a ver qué es ser cohesionado y qué es ser coherente. Son 2 palabras diferentes, sin embargo deben estar a la par tanto en la construcción de textos. Entonces, por ejemplo, cuando contamos una historia, esta debe ser coherente en su línea temporal sin que los sucesos se contradigan entre sí, ¿sí? Que cuando estemos hablando o diciendo un discurso, pues obviamente que este sea lógico y que las ideas sean concretas para que el mensaje pueda llegar de manera asertiva hacia los receptores. La competencia sociolingüística, ¿sí? Ya sabemos que el lenguaje depende de una cultura social, siendo inherente al momento y al lugar en que se utiliza, es decir, según el contexto, pues va a haber una variación. Y aquí comprende algunos elementos extralingüísticos, que son la competencia kinésica, que hace referencia a la comunicación no verbal, y esta la podemos evidenciar a través de las posturas, los gestos, las miradas, incluso también en los actos comunicativos. Este tipo de situaciones pueden llegar a contradecir lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Y conforma hasta el 80% de la comunicación. En esta hay personas, por ejemplo, que son demasiado expresivas en la cara y que cuando están hablando se les puede notar que de pronto estén enojadas,
que pueden ser odiosas, que pueden hacer gestos con la mirada que pueden no caer bien en la conversación. Y esto es importante tener mucho cuidado cuando estemos hablando frente a un público. Y aquí también encontramos la competencia proxémica, ¿sí?, que hace referencia a las distancias que tenemos con los demás cuando estemos en un acto comunicativo. Entonces, aquí nos menciona cuántos centímetros más o menos debemos tener dependiendo de la conversación que estamos sosteniendo. Por ejemplo, una distancia íntima es de 15 a 45 centímetros y esta siempre la tendremos con la propia familia, la pareja o amigos íntimos. Y aquí se suele hablar en voz baja. La distancia personal, que es de 45 a 120 centímetros, que es propia de los amigos y conocidos y se utiliza un tono de voz suave y distendido. En la distancia social, que es de 1.2 a 3.5 metros, que es propia de los contactos profesionales y ya es algo un poco más impersonal. Y la distancia pública, que ya es a partir de 3.5 metros, y esta se da más que todo en los discursos ante un público. Obviamente uno en las conversaciones no va a estar midiendo ni dándose cuenta si estoy o no a una distancia, pero digamos que es lo que se espera que se tenga en cuenta cuando se dé un tipo de conversación y sobre todo en la parte social o en la distancia pública, ¿sí?, cuando estemos frente a un. La competencia pragmática hace referencia a esa habilidad de convencer o persuadir a otras personas a través, pues, de su discurso, influyendo de manera positiva o negativa en sus conocimientos, en sus opiniones u actitudes, ¿sí? Es un ejemplo de esto es cuando estamos en una entrevista de trabajo o los políticos cuando están dando su discurso político que pretenden convencer al público al que se están refiriendo, ¿sí?, para, no sé, adquirir un voto o para darle un voto positivo a un proyecto, entre otros. Desarrollar esta habilidad pues les va a permitir poder convencer a cierto público. La competencia estratégica básicamente se refiere a la capacidad de subsanar posibles errores que se puedan presentar mientras se está dando un discurso. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando estamos frente a un público, ya sea en una exposición o un discurso, podemos desviarnos de nuestro hilo conductor de ese discurso, de esa comunicación que queremos dar, y esta habilidad nos permite retomar ese hilo comunicacional que estábamos llevando, ¿sí?, para no desviar la atención del público de lo que se estaba hablando. Esta también sirve, por ejemplo, cuando estamos en una exposición y uno de nuestros compañeros se pone nervioso, se le olvida lo que tenía que exponer, porque eso suele pasar, entonces viene otro compañero y le ayuda, ¿cierto?, le ayuda en la exposición, evitando pues que se pierda ese hilo comunicacional del tema que se estaba hablando. Entonces básicamente de eso trata. Y encontramos la competencia textual, que hace referencia a la comprensión y producción de textos. Aquí ya hablamos de la escritura y por ello necesitamos valernos de 3 competencias más, que son la cognitiva, comunicativa y técnica. La cognitiva se apoya en las categorías formales del pensamiento para crear argumentos. Esto se refiere a la capacidad que tenemos de analizar y comprender ciertos textos que nos van a permitir crear otros argumentos. En la competencia comunicativa hace referencia al manejo adecuado del lenguaje, al uso de ciertas palabras que nos permitan dar a conocer
ese mensaje de una manera adecuada, ¿sí? Lo que es la competencia cognitiva y comunicativa se desarrollan leyendo. Aquí es importante el tema de la lectura porque eso nos va a permitir, uno, crear buenos argumentos y dos, utilizar un lenguaje adecuado y que sea comprensible para todo público. Bueno, eso también depende del texto a quien vaya dirigido. Y la competencia técnica, que hace referencia al uso de dispositivos para escribir. Entonces aquí ya hace referencia a la gramática, a la ortografía, a los conectores, todo eso que nos van a permitir también que el mensaje que se está dando sea. ¿Por qué son importantes entonces las competencias comunicativas? Entonces a diario ustedes saben que nosotros nos comunicamos con los demás y obviamente con nuestro entorno. Por ello es importante saber emplear estas habilidades, ya que nos ayuda no solo al crecimiento personal, sino también al crecimiento social. Y aquí es importante saber que estas habilidades no son innatas, nosotros no nacimos con estas habilidades, sino que las vamos a desarrollar a medida que interactuamos con los demás y obviamente conozcamos cómo hacerlo. Algunos de ustedes puede que tengan algunas de esas habilidades, a algunos les va muy bien hablando, a algunos les va mejor escribiendo, otros tienen una habilidad sobre la lectura, de que cuando leen un texto lo comprenden fácil, ¿sí? Pero todos podemos aprender de estas habilidades y con la información pues obviamente adecuada podemos aprender a mejorarlas cada una de ellas, ¿sí? Razón por la cual es importante esta materia, porque les va a permitir a ustedes de alguna manera desarrollar y fortalecer las habilidades. ¿Cómo desarrollar entonces las competencias comunicativas? Es importante tener en cuenta estos puntos. Primero, la escucha activa, ¿sí? Que no solo aprendamos a hablar, sino también a escuchar, que es muy importante. Hacer un empleo de gestos adecuados, de que cuando estemos hablando, digamos, nuestras facciones físicas no nos vayan a delatar de que estemos en desacuerdo o que no estemos a gusto en el espacio en donde estamos. Reforzar con palabras, esto se adquiere a través de la lectura, es importante leer porque eso nos va a permitir adquirir nuevas palabras en nuestro vocabulario y al momento de redactar textos pues va a ser un poco más fácil. Transmitir un mensaje claro, coherente y sincero siempre cuando estemos en una conversación o cuando estemos realizando un trabajo. Tener siempre en cuenta también el público al cual va dirigido el mensaje, ¿sí? Porque como le decimos al inicio, no es lo mismo estar en una conversación con un amigo que estar en una conversación con un docente o en una entrevista de trabajo. Entonces sí es importante seleccionar el mejor canal para comunicarse. Pues muchos de ustedes saben que el canal es el medio por el cual se transmite el mensaje, ya sea de forma oral, de forma escrita. Cuidar el lenguaje no verbal, ¿sí? Que hace referencia también a todas las expresiones físicas. Desarrollo de la empatía. Como lo dice acá, estas habilidades comunicativas son tanto de emisión y de recepción, o sea, son tanto de la persona que lo está hablando como la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces es importante tener en cuenta estos ítems que se les da para poder desarrollar unas competencias comunicativas asertivas. Bueno, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda o inquietud la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o en la plataforma Moodle en el foro de dudas e inquietudes. En la siguiente clase vamos a hablar acerca de en qué consiste unas buenas competencias comunicativas y vamos a hacer un ejercicio reflexivo donde cada uno va
a mencionar cuáles son esas habilidades que considera tener para así ver en qué puntos debemos reforzar mucho más. Espero que les haya quedado claro y nos vemos, nos escuchamos en el próximo encuentro. Muchas gracias.